Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de a qué hora se estés viendo este video. Yo voy al frente. Hola, mi nombre es Diego Arturo Olivas Ramírez. Soy alumno del Dr. Daniel Emanuel de la Loza Bones, profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Este día les voy a presentar unas diapositivas que se nos encargó para una tarea. En esta ocasión hablaré sobre la música, pero en concreto sobre un género musical que para mí ha sido muy controversial desde que se hizo popular, desde que se hizo conocido. Hablaremos sobre los narcocorridos y cómo estos nos han puesto en peligro como sociedad. Como nos menciona en la primera diapositiva, que lleva por nombre Narcocorridos, juventud inestable a causa de una mala influencia. En esta diapositiva hablamos sobre lo que ha sido la música para la raza humana desde el principio de los tiempos, desde que fue creada. Hablamos sobre cómo la música ha formado parte de nosotros, de nuestra evolución, y que ha sido una parte importante para la comunicación, ya sea entre razas, comunidades, estados, países, etc., en todo el mundo. Y aunque una parte de la música ha servido para unirnos entre muchos géneros musicales, existe los narcocorridos, un género musical que se ha vuelto muy popular en los últimos tiempos y que hoy en día es muy preocupante escuchar en las diferentes plataformas de música. En la siguiente diapositiva hablamos sobre el narcocorrido en la actualidad y su popularidad. Los narcocorridos son composiciones musicales que exaltan el mundo del narcotráfico y son completamente independientes del corrido común que todos conocemos. Como su nombre lo indica, se encarga de narrar sucesos que tienen que ver con el mundo del narcotráfico. Los narcocorridos actuales, denominados alterados, son cantos de guerra porque responden a una guerra entre delincuentes y el gobierno. Claramente, con esto nos referimos a todos los narcocorridos que existen. Existen también excepciones que no hablan de esto, pero son temas siempre que abarcan lo mismo, debido a que, como su nombre lo indica, hacen referencia al narcotráfico. Tráfico de armas, tráfico de drogas, etc. Muestran cómo se lleva a cabo la violencia, debido a que se refiere que las letras de estas canciones denotan violencia. Crueles asesinatos, violación de leyes, faltas a la moral, contrabando, actos ilícitos, etc. Claro que muchos adolescentes de hoy en día se sienten identificados porque lo que ha sido aquí en Sinaloa es complicado debido a que siempre han existido luchas entre narcos, jefes de cárteles, grupos delictivos, y muchos se les ha facilitado ese medio para poder hacer mejor su vida, entre comillas, claramente. Como mencionamos en la siguiente diapositiva, peligro para la salud pública. Los narcocorridos son tal cual apología del delito y por lo tanto tienen consecuencias negativas para las comunidades en el país. Y si bien es cierto que es un género musical muy escuchado en muchos estados del país, eso no quiere decir que su consumo sea bueno, porque la letra de las canciones denotan violencia, como lo mencionamos en la anterior diapositiva, y promueve la glorificación de grupos delictivos, como cárteles, grupos delictivos, y de igual manera incita a quien los escucha el hecho de normalizar el consumo de drogas y alcohol como producto diario. Muchas veces, como escuchamos estas canciones, como vemos los videos de las canciones, vemos que estas personas o esos artistas o esos actores que aparecen en los videos aparecen en camionetas, aparecen con carros lujosos, aparecen en casas gigantes, aparecen con chicas con mucho dinero. Muchos se podrían llegar a sentir
como que, ay, yo también quisiera tener eso, ay, entonces se les hace fácil entrar a ese pequeño mundo. En la siguiente diapositiva vamos a mencionar algunas consecuencias que podrían llegar a afectarnos mucho como sociedad. Una de ellas menciona: narcocorridos influyendo y contribuyendo a que el narcotráfico sea visto como algo positivo por todo el adorno que trae consigo, como lo mencioné en la anterior diapositiva. La riqueza, todo el dinero, el poder, que te sientas tú alguien grande ya por el simple hecho de tener control. Las mujeres, las posesiones, como mencioné antes, los carros lujosos, las casas grandes, mansiones y la gloria. Se sienten grandes porque tienen todo eso sin pensar que podrían estar haciendo daño a otras personas. El segundo punto dice: jóvenes muriendo a corta edad mediante guerras entre cárteles o grupos delictivos o a manos del gobierno. Claramente esto podría suceder mucho y sucede diariamente, o al menos lo que yo he podido observar en nuestro estado. En muchas ocasiones me ha tocado observar o ver o enterarme, sobre todo porque yo vivo pues en una comunidad bastante llena de estos grupos delictivos, que por ejemplo los punteros o gente que entra en ese pequeño mundo o gran mundo porque cree que, como lo mencionamos antes, creen que ellos pueden tener todo lo que grandes cárteles o jefes de cárteles pueden tener. Entonces muchas veces entran pero no saben hacer bien su trabajo o no logran hacer lo que ellos quieren, o simplemente como consecuencia el gobierno los atrapa y muchas veces por querer proteger para la gente a quien trabajan son acribillados, ya sea por parte del gobierno o por parte de esas personas al no haber hecho bien su trabajo. El siguiente punto dice: decadencia de educación, cultura y valores en jóvenes, también llamados el futuro, debido a que nosotros, por estar en nuestra edad de aprendizaje, por estar en nuestra etapa de crecimiento y porque representamos otro siglo, nos llaman muchas veces el futuro. Muchas veces todos estos videos y canciones hablan sobre que, pues dejé la escuela y me entré en esto y miren, ahora ya soy grande, o que no necesité estudiar, o que la calle fue mi mejor escuela. Entonces muchos de los adolescentes o gente grande que no le ha interesado anteriormente pues prepararse como persona, crecer, estudiar, trabajar en algo correcto, ¿de acuerdo? Entran en este mundo y muchas veces no logran sobrevivir ni siquiera a la primera etapa. El siguiente punto dice: personas con miedo a ser dañados por cualquiera que se sienta o sea parte de algún grupo delictivo. Claro que la inseguridad siempre ha sucedido, pero más porque la gente ya no se siente confiada de salir a las calles y no saber quién te va a aparecer o qué te va a pasar debido a las noticias, debido a que pues la gente conoce y sabe que es peligroso. Entonces las personas en muchas comunidades pues viven con ese miedo de no sentirse seguros, debido a que hay mucha violencia por parte de pues este pequeño mundillo que es el narcotráfico y el narco en general. Una conclusión que yo pude decir sobre todo este tema, haciendo énfasis en que la música es un medio influyente muy práctico y efectivo en la sociedad actual, y así como los jóvenes están en su etapa de crecimiento, de aprendizaje, los más grandes deben encargarse de inculcar los valores necesarios para saber diferenciar el bien del mal, así como también supervisar a los más jóvenes en lo que ven, en lo que hacen, en lo que escuchan, porque así como los narcocorridos pueden llevar a quien los escucha por un mal camino, aunque parezca más fácil, ese camino no es el correcto.
hay más temas similares que nos ponen en peligro como sociedad, y por eso los mayores deben encargarse de proporcionar una buena y completa educación a los más jóvenes. Claramente como este hay muchos temas que son muy similares, que influyen de manera negativa y errónea a muchas personas, pero en especial a los jóvenes, porque son los que pueden ser más fácil influenciados por la poca experiencia que tienen en la vida. Y como dice aquí, los más grandes, los adultos, los papás, los tutores, quien sea, debe encargarse de preparar ya sea pues a un hijo o a un sobrino, a un primo, a quien sea, para que éste siga el camino correcto, que es el estudio, el trabajo, el cuidarse, el no estar con personas o escuchar o ver cosas que puedan perjudicar su salud y su estabilidad emocional. Y hasta aquí ha sido todo por mi parte. Como les mencioné, mi nombre es Diego Arturo Olivas Ramírez. Muchas gracias por haberme escuchado.